la parte 2, ¿no? Estas son las series de, bueno, las series de la ISO, ¿no? La ISO 19650, que de hecho la tienen que conocer si se van a dedicar a la parte BIM, porque es como nuestra Biblia. No conocerla sería un pecado, de verdad. Eh, y muchas veces hay confusiones entre algunos colegas sobre algunas interpretaciones, ¿no? Entonces, por ahí hay que tener bastante cuidado cuando se refieren a algunos aspectos de la ISO, hay que conocerla, hay que estudiarla, ¿no? Esto de hecho no es de buenas a primeras y tampoco es un, digamos, un propósito del curso llevar a esta ISO, pero sí algunos fundamentos básicos, ¿no? Importantes. Aquí, por ejemplo, se menciona un esquema de cómo se debe desarrollar la información, desde los requisitos de información que define el contratante eh, o el cliente, ¿no? Nuestro cliente. ¿Qué necesidades tiene? ¿Y para qué quiere implementar BIM en su proyecto o en su organización? Entonces se dice de que los lineamientos de BIM y el propósito de la implementación de BIM en la organización es un OIR, ¿no? Y los requisitos de información en el proyecto es un EIR, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Luego que con estos datos planificamos ya cómo se debe desarrollar esa implementación, ¿no? Primero definimos la necesidad y después desarrollamos el cómo, ¿no? El cómo nosotros vamos a llegar a estos propósitos que nos ha definido el cliente. Luego se desarrolla la información bajo la metodología BIM, que es principalmente una entrega, un delivery, ¿no? Como le llaman aquí. Y pues luego estos entregables, este delivery pasa al cliente para que sea evaluado, ¿no? Y aquí pues tenemos, si la información es aprobada, pues pasa a la siguiente fase. Y si no es aprobada, pues pasa a los contenedores anteriores para que pueda ser revisada y corregida, ¿no? Estos son los principios generales que rigen la guía ISO 19650. Tenemos estos tres partes, ¿no? Que intervienen, el adjudicador o el contratante o el cliente, ¿no? El adjudicatario principal, que vendría a ser el contratista, ¿no? En nuestro caso, pues si nos vamos a dedicar a desarrollar BIM para un cliente, ¿no? Que podría ser el Estado, pues nosotros seríamos como que la parte contratada, por así decirlo, o adjudicatario principal, ¿no? Y los adjudicatarios, ¿no? A veces suele, y esto se ve muy a menudo, que un adjudicatario está conformado por un grupo de contratistas, ¿no? Que en mayor o en menor medida participan en el proyecto. Entonces, el que tiene mayor porcentaje de participación, ese es el adjudicatario principal, ¿no? Y los demás son los adjudicatarios o son los subcontratistas también, ¿no? Se les llama subcontratistas. Eh, y bueno, aquí tenemos algunos esquemas interesantes, ¿no? Cómo se va desarrollando la información. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo aquí de cómo se puede organizar los contenedores de información según el tipo de adjudicatario, ¿no? Aquí tenemos un tipo de adjudicatario de servicios, otro tipo de adjudicatario que se va a encargar del diseño, otro tipo de adjudicatario que se va a encargar de la construcción y así, ¿no? Entonces, para cada fase puede haber más de un adjudicatario, ¿no? Pero el proyecto ven que es el mismo, la obra es la misma, simplemente cambia la fase, cambian las personas, ¿no? Pero la metodología se mantiene. Y los beneficios que se obtienen al final, pues, son bastante importantes, ¿no? Siempre y cuando, pues, todos estén comprometidos, por supuesto. Entonces, aquí un poco les explico lo que ya les venía comentando de estos acrónimos. El OIR es principalmente qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Para implementar BIM, su necesidad, cuáles son sus aspiraciones. El PIR ya viene a ser algunos requisitos del proyecto. El AIR, el AIR está relacionado a un proyecto de construcción que ya está ejecutado, ¿no? Y es más, que ya está incluso en operación. Entonces, este IR, bueno, este IR es un tanto teórico porque nos define los requisitos del proyecto,
pero cuando la obra de construcción pasa a ejecutarse, ya no se llama proyecto, sino se llama obra de, o activo, ¿no? Aquí le llaman activo. Entonces, el proyecto ya pasa a ser un activo y este activo pues hay que aprovecharlo. Entonces, este activo pasa a operarse y a mantenerse, ¿no? Porque si no le damos mantenimiento, pues podemos perder el proyecto, podemos perder el activo, mejor dicho, ¿no? Entonces, el AIR es un documento que justamente define esos requisitos de información que va a ocupar ese activo durante su operación y mantenimiento. Y finalmente el IR, que está relacionado ya a la fase de diseño, que define los requisitos de información eh, de un proyecto en sí, ¿no? De un proyecto puede ser un diseño, por así decirlo, ¿no? Aquí se describen algunos aspectos importantes de, bueno, de BIM, ¿no? Eh, Muchas veces se cree que BIM es un modelo, simplemente un modelo 3D. Eh, y en realidad sí hay una diferencia importante de un modelo 3D, de un modelo BIM, ¿no? Un modelo BIM, a diferencia de un modelo 3D, pues tiene información. Esa información es muy aprovechable por los gestores BIM o los BIM managers para poder obtener métricas del proyecto, para poder, digamos, tomar decisiones de manera oportuna, para poder alertar de incompatibilidades, ¿no? O de posibles riesgos que puedan afectar a los costes y plazos de un proyecto de construcción. Esto, digamos, esta información, estos niveles de información se aprovechan de esa manera para poder optimizar justamente eh, en cuanto a plazos y costes el desarrollo del proyecto. En cambio, un modelo 3D es simplemente un sólido, pues es una geometría y ya, no tiene mayor, pues, mm, mayor dato, no se pueden extraer mediciones métricas. Lo que sí tiene un modelo BIM, ¿no? Lo que sí un modelo BIM recoge es, y para mí, por lo menos, desde la parte personal, la información o la cantidad de información de los modelos eh, que se puede aprovechar va a determinar justamente y la gestión, no solamente, digamos, tener los parámetros y ya, sino cómo los gestionamos, cómo los aprovechamos, cómo le sacamos el máximo provecho, ¿no? Eso es justamente lo que va a determinar el éxito de la implementación de BIM, ¿no? En un proyecto. Porque de nada me vale tener unos modelos súper excelentes desarrollados con un nivel de detalle LOC 400, ¿no? Que todo esté coordinado, ¿no? Si no podemos extraer la información. Entonces, o si la información no está a la mano de los especialistas o no está coordinada, ¿no? Entonces, de nada va a servir. Es importante mantener los niveles de información según los requisitos de intercambio de información, según los EIR de los proyectos y también acorde a la Guía Nacional BIM, ¿no? Que en este caso nos ocupa, ya que estamos en Perú. eh, Vamos a hablar mucho de la Guía Nacional BIM del Perú, pero como las guías de BIM en Latinoamérica se basan en la ISO 19650, es bastante, digamos, similar, ¿no? Va a ser bastante similar la idea si está en otra parte del Perú, ¿no? De repente, aquí en la sala hay personas que están en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, ¿no? Es la misma idea, ¿no? Entonces, pues, nada. eh, yo lo que les decía en esa parte es que los modelos BIM tienen información y esta información pues tiene niveles también de información. Lo que les llamamos acá LOI, ¿no? En esta parte del continente le llamamos LOI, ¿no? Ahora, hay una particularidad en la guía de Chile donde al LOI se le llama TDI, tipo de información o nivel de información, ¿no? Pero generalmente, pues, en esta parte del mundo le llamamos LOI, ¿no? Y al nivel de información geométrico le llamamos LOT, ¿no? Podemos hablar de un LOT 100, un LOT 200, un LOT 300, ¿no? Eso va a depender del nivel de detalle geométrico que quiera nuestro cliente, ¿no? Conseguir, ¿no? Con su modelo en una fase eh, particular, ¿no? Del ciclo. Pero lo que sí es verdad es que este nivel de detalle geométrico puede ir evolucionando a medida que va avanzando los ciclos del proyecto, ¿no? Aquí les voy a mostrar una tabla de los niveles de detalle geométrico y de información, ¿no?
Entonces, en un modelo BIM tenemos una geometría, ¿no? Que forma un nivel de detalle geométrico y también tenemos asociado información que define los niveles de información de los modelos BIM, ¿no? Eh, en esta parte, por ejemplo, hablamos de un LOIN, ¿no? Este término también ha sido relativamente nuevo, porque antes se llamaba LOI, ahora se llama LOIN, ¿no? El LOIN vendría a ser básicamente el LOT más el LOI, ¿no? Entonces, aquí hay un esquema, ¿no? Que nos dice, este LOIN, ¿no? Este LOIN eh, va a ser un número entero, puede ser un uno, un 2, un 3, ¿no? Este LOIN va a ser un LOT más un LOI, ¿no? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de LOT 100, LOT 200, LOT 300. Y aquí en LOID, pues hablamos también de números enteros, ¿no? LOT 1, 2, 3, ¿no? Y eso vendría a ser el nivel de detalle, ¿no? Entonces, a medida que vayamos avanzando en el ciclo de vida, pues el LOT y el LOI van subiendo, ¿no? Se va incrementando el nivel de detalle de los modelos, ¿no? Justamente se va incrementando porque tenemos más certeza, eh, digamos, del funcionamiento de esos activos, ¿no? En las fases iniciales tenemos mucha incertidumbre, no sabemos. En la fase de diseño conceptual, pues más o menos tenemos la idea de cómo puede ser la solución. En el diseño definitivo, pues ya tenemos la idea y en la construcción, pues ya simplemente ejecutamos lo que está diseñado, ¿no? Con algunas variaciones, eso es verdad, pero se supone que, bueno, en teoría se supone que debería corresponderse con el diseño definitivo, ¿no? Y finalmente ya en la fase de mantenimiento, pues vamos a ocupar la información de los contenedores de información, de los contenedores, perdón, de los activos, ¿no? Bueno, de eso se trata esta parte de la ISO, eh, más que todo de desarrollar los niveles de información, ¿no? En esta parte. Y nada, aquí habla un poco del entorno común de datos. En un momento voy a ceder la palabra aquí a una persona. Voy a terminar esta idea y cedo la palabra a Marcial. Eso no puede ser posible, o sea, ningún tipo de implementación bien puede ser posible sin un entorno común de datos. Este entorno común de datos nos va a permitir recopilar toda la información y coordinarla en un único espacio para que pueda ser consultada, consumida, coordinada, comunicada con los diferentes actores del proyecto. Y esto debería realizarse en tiempo real, por supuesto, porque si la información llega con algún tipo de retraso, desfase, o llega desactualizada, pues tampoco no nos serviría de mucho este repositorio de información, ¿no? Entonces, este repositorio de información pues debe permitir estructurar la información de forma ordenada, jerarquizada, clasificada, bajo un estándar de nomenclatura, que también el estándar de nomenclatura está definido en la ISO, qué es lo que debe contener cada contenedor de información y cómo se deben nombrar estos elementos, ¿no? En un entorno común de datos tenemos cuatro tipos de estados, principalmente. El trabajo en curso, el WIP, el compartido, el share, el publicado o publish, y el archivo o archivado, ¿no? Archive. Entonces, eso es lo que se nos menciona con respecto al entorno común de datos. En el repositorio de WIP o de trabajo en progreso, los equipos que ocupan esta información y la desarrollan, pues utilizan este espacio para poder alojar información que está en desarrollo, ¿no? Cabe indicar que este repositorio generalmente es de uso interno de un equipo de trabajo pues no se comparte generalmente con, con el adjudicador, ¿no? Porque en realidad son documentos que se van trabajando y que se van actualizando constantemente, ¿no? Entonces ya una vez que ya se obtiene un producto que tenga un nivel de madurez suficiente como para ser compartido con nuestro cliente o con la parte, digamos, eh, adjudicataria, pasa esta información hacia la carpeta compartido. En esta información compartido ya estamos hablando de cierta información que está aprobada para consulta, ¿ya? Solo para consulta. De hecho, en este espacio, pues sí contribuye ya
el equipo del adjudicatario, del cliente, eh, y, y se puede revisar esta información, eh, pero no estamos hablando de una información contractual, ¿no? La información contractual pasa a publicado. Digamos que lo que está en esta carpeta es como una preentrega, ¿no? Una preentrega para saber cómo estamos, para hacer una revisión previa, para ver el estado del avance de cierta información, etcétera, ¿no? Entonces, para eso sirve este compartido. Sirve para, digamos, dar a conocer algún producto de forma parcial, ¿no? Un entregable parcial, una preentrega, para que se pueda revisar y controlar y evaluar el estatus del avance, ¿no? Luego, esta información pasa a publicado, y se convierte en una entrega, ¿no? Una entrega contractual. Entonces, en este repositorio, pues ya, digamos, estamos hablando de archivos que, eh, ya sea que se encuentren en una fase de diseño, construcción o operación, pueden ser evaluados mediante un flujo de información, ¿no? Para finalmente evaluar si pasa a la siguiente fase o todavía se tienen que hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, nada, el documento llega aquí, pues el cliente nos dice generalmente si acepta o rechaza algún documento. Si acepta, por supuesto que pasa a la siguiente fase. Y si la información no pasa, pues se regresa nuevamente a WIP. Se regresa a WIP para que el equipo que desarrolla pues pueda hacer las correcciones y ajustes necesarias, ¿no? Y así empieza de nuevo el ciclo, ¿no? Finalmente todo el registro de los documentos que se emiten, que se revisan, ¿no? Inclusive que se almacenan, ¿no? Como parte de esta fase, se colocan en la carpeta archivado, ¿no? Cabe indicar que el archivo, pues, va subiendo de revisión a medida que va cumpliendo un ciclo, ¿no? El primer ciclo puede estar en revisión cero, después pasa a revisión uno en el segundo ciclo de revisión, en el tercer ciclo de revisión ya pasa a revisión 2 y así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esas revisiones que se han superado? Pues simplemente se dejan aquí en la carpeta archivado, eso es lo que nos dice la ISO, para que puedan consultarse más adelante, ¿no? Eh, Siendo de necesidad que quede la trazabilidad del documento en este repositorio, ¿no? Entonces, recopilando la idea, en el trabajo en curso, pues tenemos la información en proceso, que no es visible ni accesible a nadie más que solo el equipo de trabajo que lo desarrolla. Luego, esta información tiene un nivel de madurez suficiente como para ser compartido y se convierte en una preentrega en la carpeta compartido. En la carpeta compartido ya hablamos de dos tipos de acceso: el acceso que tiene el equipo que desarrolla y el acceso que tiene el equipo del adjudicador, ¿no? En este caso el cliente, donde se puede revisar el estatus, digamos, de esta preentrega, ¿no? Luego esta información que ya pasa de compartido a publicado, ya se convierte en un entregable contractual y aquí se define si pasa a la siguiente fase eh, o no pasa el documento y se remite nuevamente al equipo, ¿no? Del adjudicatario para que se pueda revisar y corregir, ¿no? Y finalmente, pues aquí en la carpeta archivado, pues dejamos toda la trazabilidad de la información. Eso es lo que nos dice la ISO. Con respecto al CD, aquí, bueno, se menciona un poquito más de lo que he explicado. Eso también ya lo expliqué, de los niveles de detalle de los modelos. Esto es un poco también de lo que les he explicado, de algunos acrónimos. Aquí se habla de la seguridad de la información, ver, por ejemplo, el tema de la confidencialidad, ¿no? Que alguna información puede ser sensible, ¿no? Entonces, este entorno común de datos debe ser una herramienta que nos permita hacer ese control de seguridad de la información, ¿no? Bien, antes de pasar ya a la fase de la ISO 19652, que me voy a tomar unos minutos nada más también para explicarla, porque ya queríamos como que arrancar con la parte operativa, pero voy a dejar un espacio para consultas, así que voy a parar aquí y pues me van comentando si hay alguna consulta. mm, por ahí alguien había levantado la mano.
Luigi, buenas noches. Buenas noches. Solamente una consulta puntual, Inge. Usted dijo que metodología BIM aplica para todo el ciclo de inversión. Sí, por supuesto. Y quería que tal vez un poco, no sé si me puede resumir en el tema. He tenido un poco de complicación en el tema de obras por impuesto y proyectos de preinversión. ¿Cómo se aplica? Tal vez con ejemplos, ¿no? ¿Cómo aplicar en este tipo de proyectos, obras por inversión y proyectos de preinversión? ¿En qué entidad estás participando? Entidad pública, Inge. Ah, estás en entidades públicas, correcto. Lo que sí tengo entendido es que, bueno, se han desarrollado por parte del gobierno unas implementaciones piloto de BIM en entidades públicas. No sé si el caso de la entidad en la que estás participando, pues se esté desarrollando BIM o haya formado parte de esta cartera de proyectos que van a iniciarse con BIM, ¿no? O de instituciones que van a adoptar BIM. Pero lo que sí tengo entendido es que en estos años, ¿no? Bueno, lo detalla aquí justamente el plan BIM, que en el 2025 ya, digamos, todas las entidades públicas deberían estar familiarizados con el BIM, por lo menos familiarizados, ¿no? Que hayan cumplido sus capacitaciones y todo lo demás, ¿no? Y que en el 2030 ya sea de uso obligatorio el BIM en los proyectos, ¿no? Entonces, no sé si acá tengo la línea del tiempo, pero sí, bueno, aplicado en ese caso de la fase de factibilidad, ¿no? La fase inicial, ¿no? Lo que sí se puede rescatar de BIM o de algunas herramientas de BIM, ¿no? Es justamente, en primer lugar, conocer el BIM, ¿no? Conocer un poco de la metodología, ¿no? ¿Cómo poder implementar BIM en fases tempranas? Pues conociendo la metodología. A medida que se conozca la metodología en una fase más temprana, pues vamos a obtener más beneficios, ¿no es cierto? Una vez que se conozca la metodología, ya pasamos a la implementación. Entonces, esta implementación por lo general la dirige un especialista, ¿no? Eh, que tiene cierta expertise, ¿no? Que tiene cierta expertise en el tema, que ha participado de repente de otras implementaciones, ¿no? Y lo que va a hacer este implementador es ver en la entidad qué recursos se dispone, cuáles son las necesidades, por ejemplo, de esa organización, para qué quiere adoptar BIM, implementar BIM, ¿no? Esas son las preguntas que se hacen en esa etapa inicial de implementación, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quiero implementar BIM? Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo. En etapas iniciales muchas veces se ve muchas dificultades en la elaboración de TDR, ¿no? De los términos de referencia de los proyectos, porque muchas veces pues las elaboran personas que no están necesariamente documentadas o familiarizadas con la metodología BIM. Entonces, podemos tener los recursos, podemos saber la metodología, pero si al final el producto, el TDR, no nos va a ayudar, pues tampoco nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, lo que sí nos va a decir el especialista es ver qué necesidades tienes, con qué recursos dispones, y en base a eso te va a dar un diagnóstico. Ese diagnóstico te va a decir cómo debes implementar el BIM en esa fase inicial, qué recursos te hacen falta, de repente eh, programas de capacitación, ¿no? También adquisición de licencias, recursos, ¿no? Y todo lo relacionado con la implementación. Ahora, la implementación de BIM tiene tres componentes importantes, ¿no? Primero son los procesos, las personas y las tecnologías, ¿no? Entonces, algunos ponen en primer lugar las personas, pero a mí me gusta poner en primer lugar los procesos, porque las personas pasan, pero los procesos no. Los procesos van más allá. Eh, las personas pasamos por las instituciones, pero si una institución no tiene claramente definidos los procesos, digamos que va a ser complicado, ¿no? Aplicar bien. Entonces, primero lo que va a hacer el especialista que va a implementar es diseñar todo ese programa de procesos, ¿no? Cómo se deben, por ejemplo, implementar el CD, el entorno común de datos, ¿no? Después, cómo todas las, digamos,
los departamentos de esa institución pública van a gestionar ese CD, cómo vamos a intervenir, cómo vamos a revisar la documentación, cómo vamos a aprobarla, cómo vamos a pasar la documentación de un departamento a otro, ¿no? ¿Cuáles van a ser los flujos de aprobación que van a seguir esos documentos? ¿No? Porque muchas veces, pues, bueno, esto también es algo a mejorar, el tema de la burocracia, ¿no? Que pasa un documento de una entidad a otra, a veces se quedan estancados los proyectos, ¿verdad? Entonces, la implementación de este entorno común de datos, pues, va a ayudar a agilizar ese tipo de aprobaciones, ¿no? También va a permitir de que la información esté actualizada siempre y la tengamos a la mano y al alcance en cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, ¿no? Siempre va a estar actualizado. Esa es otra ventaja, ¿no? Algo que, por ejemplo, cuando utilizábamos el papel era un poco complicado, ¿no? Porque teníamos que ir a la oficina, ver el papel, eh, y para ver el papel, pues había que buscar los repositorios, ¿no? Los files, ¿no? Había que entrar a una carpeta, a otra carpeta, de un lugar a otro, ¿no? Y encontrar un documento puede ser tedioso, ¿no? En cambio, si nosotros digitalizamos toda esa información y mandamos a un entorno común de datos que está organizado, jerarquizado, normatizado, pues los documentos van a estar a la mano y los flujos de aprobación van a ser más rápidos, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, como te decía, en la elaboración de los TDR, ¿no? ¿Para qué quiero implementar BIM en el proyecto? Entonces, tú en el TDR defines, ¿no? El proyecto va a costar tanto, tiene un límite, ¿no? Un límite económico, por así decirlo, de inversión, ¿no? Entonces, se tiene ciertas expectativas para que se pueda gestionar digamos, ese monto de inversión, que generalmente pues se estudia, ¿no? Se hace una preinversión, ¿no? Un estudio de preinversión, que llaman, ¿no? Un perfil. Y en ese perfil pues se evalúa el proyecto, se ve la potencialidad del proyecto, se hace un análisis costo-beneficio, ¿no? Del proyecto y se obtiene finalmente un coste, ¿no? Entonces, este coste, ¿cómo lo obtengo? Pues muchas veces, de la forma tradicional, pues, digamos, se hacen ciertos estudios básicos en campo, se hace una ingeniería muy básica, ¿no? Y se obtiene el monto, ¿no? Pero muchas veces no se va más allá, ¿no? No se aprovechan las herramientas que tenemos al alcance como para poder tener mayor certeza y mayor precisión en los cálculos, ¿no? Y en los alcances o en las metas físicas, ¿no? En esa etapa pues se llaman metas físicas, ¿no? Entonces, si conociéramos un poco más de las herramientas de BIM, tal vez podríamos ir más allá y ver con mayor precisión pues cuánto nos va a salir el proyecto y no tener digamos, esos desfases, ¿no? Esos eh, impactos en los costes, ¿no? Ya cuando se pasa a la etapa de diseño, ¿no? Muchas veces pasa que pues se tenía previsto en la fase de perfil cierto coste y en la fase de diseño pues hay otro coste que es el doble, el triple, el cuádruple, ¿no? Entonces esto no está tan bien, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, si se llega a implementar las herramientas de BIM, pues esta brecha, ¿no? Eh, ya se va a reducir, ténganlo por seguro que se reduce si se aplica correctamente. eh, y vamos a tener mayor certeza y vamos a gestionar de mejor manera los recursos públicos, lo que nos va a permitir, pues, finalmente tener mayor cobertura, hacer más proyectos, ¿no? Entonces, justamente de eso se trata, ¿no? De poder optimizar los recursos que tenemos. Sabemos que tenemos recursos limitados y que hay que sacarles el máximo provecho, ¿no? Eh, Hay más ejemplos que podría darte, pero bueno, por el tiempo no me da, pero eso es la idea más o menos que se tiene, ¿no? En esa fase de inversión, pues aprovechar las ventajas de BIM para poder, digamos, obtener mayores beneficios, ¿no? También se hablaba, por ejemplo, de la actualización de las normativas de metrados, por ejemplo, ¿no? Una de ellas, ¿no? Está muy desfasado, nos parece que ya como que ha quedado, ya con el BIM ya ha quedado un poco más desplazado, ¿no? Debería como que adaptarse a la metodología, ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, nosotros medíamos en el CAD, ¿no? O estimábamos ciertos ratios, ¿no? Para sacar algunos metrajes, ¿no? Pero con las herramientas BIM, estos metrajes los podemos obtener directamente del modelo y con mayor precisión, por supuesto. Y es más, ese modelo puede ir cambiando, ese modelo se va ajustando, se va optimizando
lo que permite actualizar en tiempo real también los planos, las mediciones, los cronogramas, ¿no? Los mercados, los presupuestos, etcétera. Entonces, eh, me parece que ya la obtención de mercados de forma tradicional, con una hoja de cálculo, ¿no? Que te mide ancho, largo, altura, ¿no? Eso me parece que, eh, no digo que para todos los activos, pero sí para una buena parte de activos que están representados en un modelo digital o en un modelo BIM, pueden ser obtenidos directamente desde un modelo, ¿no? Y este modelo no necesariamente puede ser de un diseño definitivo. Este modelo puede ser una factibilidad, un perfil, ¿no? Será un modelo ciertamente que tenga un nivel de detalle más bajo que uno del diseño definitivo, pero que me permite tener algunas mediciones, algunas métricas que se van a relacionar principalmente con el coste de inversión que se planea, ¿no? En ese aspecto. Eh, y también, bueno, tengo entendido que se ha actualizado el reglamento de contrataciones del Estado también, y ya se ha incluido BIM como parte de ese proceso, ¿no? Eh, en el reglamento de contrataciones, que me parece muy bien. Ya era el momento de actualizarla, y se ha incluido también los componentes BIM, ¿no? Entonces, vemos de que el BIM está prácticamente en todos los aspectos, ¿no? En el futuro va a ser mucho más, así que yo les invito a participar, a ser parte eh, eh, de esa escuela de cambio, ¿no? Y de mejora, porque BIM no es solamente lo que está escrito aquí, ¿no? Que es una metodología que seguramente ha sido estudiada y ya está normada, seguramente, pero otro de los principios base de la metodología BIM es la mejora continua. Siempre buscar la mejora continua, ver, siempre hay algo por mejorar, por optimizar, siempre. Entonces, como que no se detiene ahí, siempre hay algo más por investigar, por mejorar, ¿no? Eh, y nada, eso es contestando a la pregunta. No sé si ahí estaremos bien, este, estimado, para pasártela a la otra parte. Bien, entonces aquí un poco lo que les mencionaba, ¿no? Primero, se evalúan las necesidades, ¿no? ¿Qué necesidades tiene la organización para implementar BIM? ¿Para qué va a implementar BIM, ¿no? Obviamente, mientras mayor sean las aspiraciones o necesidades, eh, pues va a significar un mayor coste de inversión, eso sí, es cierto, ¿no? Eh, Así que hay que ser bastante realistas con lo que se quiere, digamos, obtener, ¿no? Y también no solamente en costes, sino en plazos, porque a veces se tienen metas muy grandes y los plazos cortos, ¿no? Entonces, muchas veces decimos que somos cortoplacistas, ¿no? En BIM es una metodología que digamos, sí tiene resultados muy buenos, pero no son resultados inmediatos, ¿no? A veces se puede percibir cierto desaliento de repente cuando se va implementando y no se dan los resultados como uno quiere, pero a medida que se va avanzando con la implementación, pues ya se van, o van saliendo a flote, pues los beneficios, ¿no? Pero eso sí toma un tiempo. Y bueno, justamente la evaluación de necesidades nos permite, pues, tener un mayor panorama del estatus en el que estamos y de hacia dónde queremos llegar, ¿no? Luego ya se pasa a una etapa de licitación, ¿no? Justamente en base a estos requisitos, ¿no? Eh, del programa, ¿no? O de la política, ¿no? O de la entidad, ¿no? Pasamos a elaborar las ofertas, ¿no? Las ofertas, los términos de referencia, ¿no? Y luego pasamos a la etapa de licitaciones, ¿no? Se da una adjudicación y generalmente ya se da la buena prueba, etcétera, ¿no? Se firma el contrato. Se firma el contrato, en esta etapa se desarrolla un plan de ejecución BIM, donde justamente el adjudicatario desarrolla la estrategia para poder justamente dar cumplimiento a esas necesidades, ¿no? Por ejemplo, el cliente quiere que los planos se obtengan del modelo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos sería, pues, que, que los planos sean coordinados, que tengan
el nivel de detalle necesario para poder desarrollar la construcción, ¿no? Entonces, este objetivo se transforma en un uso BIM. El uso BIM que se declara según, por ejemplo, aquí tengo la Building Smart, aquí se detallan algunos usos BIM, no sé si aquí o aquí o aquí. Ahora voy a entrar nuevamente acá, ahí está, esta era. No estoy seguro del número de usos BIM que tenga la Building Smart considerado aquí, pero lo que sí tengo en mente es alguna que está relacionada con los planos, ¿no? Voy a verlo aquí, a ver si lo encuentro. A ver, uso BIM. Creo que eso está aquí en la guía. Por aquí debe haber uno que diga uso BIM. Aquí está, ¿no? Aquí está. Mira, en la guía nacional BIM tenemos 27 usos BIM. Entonces, por ejemplo, levantamiento de condiciones existentes, ¿no? Utilizar los modelos para, mediante técnicas conocidas, eh, poder representar las condiciones existentes, ¿no? Luego, análisis del entorno físico, diseño de especialidades, elaboración de documentación. Aquí es lo que les decía, ¿no? Cómo obtener mayor precisión en los planos, ¿no? Entonces, se define ese objetivo, ¿no? En el EIR y en el PEP, en el plan de ejecución BIM, se define cómo vamos a dar cumplimiento a ese objetivo, a ese requisito. Entonces se declara un uso BIM y el uso BIM que se declararía en ese caso sería el de elaboración de documentación, ¿no? Y se describe la metodología para poder elaborar la documentación en base a los modelos eh, para dar cumplimiento a esa necesidad, a ese objetivo de nuestro cliente, ¿no? Visualización 3D, coordinación de la información, análisis del programa arquitectónico, estimación de cantidades y costos, revisión del diseño, análisis estructural, por supuesto que se puede hacer análisis estructural desde un modelo BIM, análisis lumínico, análisis energético, análisis de la capacidad constructiva, análisis de otras ingenierías y especialidades, evaluación de sostenibilidad, detección de interferencias e incompatibilidades, planificación de la fase de ejecución, y acá estamos hablando de obra, diseño de sistemas constructivos para ejecución, fabricación digital, planificación de obras preliminares, planificación de la logística de la construcción, el modelo as-built. El modelo as-built, por supuesto, es el modelo que contiene la representación exacta de cómo fue ejecutado en la obra, ¿no? Entonces se dice que cuando eh, el modelo BIM pasa de una fase de proyecto, perdón, pasa de una fase de construcción a una fase de operación, es cuando se logra obtener el as-built. Porque el as-built ya no es un modelo de construcción, sino es un modelo que refleja la situación construida del proyecto, ¿no? Entonces, eh, pues eso es un as-built principalmente, ¿no? Luego viene la gestión de activos, eh, la programación del mantenimiento preventivo, el análisis de los sistemas del activo, gestión y seguimiento del espacio del activo, la planificación y gestión de emergencias, ¿no? Entonces, se ve que BIM puede ser aplicable a diferentes aspectos, ¿no? Y en estos aspectos, pues, están ocupados equipos multidisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, ambientalistas, ¿no? Para evaluar la sostenibilidad, estructurales, por ejemplo, ¿no? Para evaluar el análisis estructural de un edificio, ¿no? Em, algún coordinador BIM que quiera ver las interferencias, ¿no? O algún constructor que quiera ver planos, ¿no? O algún técnico operario de mantenimiento que quiera ver el programa de mantenimiento, ¿no? Etcétera. Entonces, pues estos usos BIM van a ocupar equipos multidisciplinarios eh, y, y no necesariamente todos están familiarizados con la metodología, pero sí es verdad que digamos, como nuestra labor como especialistas BIM en el futuro sería, digamos, integrar
estos equipos multidisciplinarios en un entorno común para que todos dispongan de la información pues de la forma más rápida y coordinada posible, ¿no? Para que puedan ocupar sus actividades de forma eficiente, ¿no? Eh, Esos son los usos BIM que se declaran aquí en la Guía Nacional BIM del Perú. Seguramente habrán más, habrán menos, depende de la normativa de cada país. eh, y bueno, de cómo se ha estructurado la guía nacional, ¿no? En este caso, en Perú, bueno, se han registrado 27 usos BIM, ¿no? En algún manual, de hecho, en alguna parte de España, se han declarado más usos. Esto, por ejemplo, es de ADIF, es una entidad de España, no, no sé si lo tendré por aquí a la mano, esperemos que sí, mm, donde se declaran algunos usos BIM, ¿no? Depende de cada entidad, ¿no? Cada entidad pone como que sus requisitos y sus necesidades, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, este es un brochure, ¿no? De esta entidad ADIF. ADIF es una entidad que se encarga de las líneas ferroviarias en España. Entonces, pues aquí se describe en esta ficha, pues, algunos aspectos relacionados con BIM, con la implementación de BIM, ¿no? Desde las directivas, las políticas, ¿no? eh, los comités técnicos, ¿no? Que participan en la elaboración de estos documentos, los procesos, aquí es justamente lo que les decía, ¿no? Cómo se va a ocupar los tres aspectos fundamentales de BIM, ¿no? Los procesos, las personas y las tecnologías. Eh, Aquí, por ejemplo, se ocupan los procesos, la información, los pliegos, la colaboración, etcétera, ¿no? Y aquí se detalla en los objetivos, ¿no? ¿Para qué? O sea, la entidad se pregunta, pero voy a aplicar BIM, pero ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es la necesidad de aplicar BIM, ¿no? Y aquí tenemos algunas respuestas, ¿no? Para obtener un modelo que nos sirva para todo el ciclo de vida del activo, para que nos dé soporte en la toma de decisiones, para facilitar la coordinación entre disciplinas, etcétera, ¿no? Luego, en base a esto, pues, se arma un listado de usos BIM, que bueno, aquí le llaman requisitos BIM, que es prácticamente lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, levantamiento digital, coordinación 3D, planificación 4D, mediciones 5D, el modelo ASBIL que ya lo hemos visto, también la gestión documentaria, ¿no? La entrega digital, etcétera, ¿no? Aquí se desarrollan, pues, bueno, algunas guías específicas, manuales, plantillas, etcétera, capacitaciones. Entonces, este es, por ejemplo, bueno, los que he encontrado en la web de cómo se puede armar un programa desde fases tempranas, ¿no? Que nos permita dar respuesta a estos marcos que engloban las políticas y los programas de una entidad para implementar BIM, ¿no? De qué es lo que se quiere lograr con la implementación de BIM, hacia dónde nos estamos, o hacia dónde nos queremos dirigir, qué es lo que queremos obtener, y qué recursos se dispone y qué recursos nos hace falta para esa implementación. Aquí, por ejemplo, se habla de recursos humanos, ¿no? ¿Qué recursos humanos van a participar en esa implementación? Pues en la Guía Nacional BIM se mencionan cuatro. De las cuatro, pues me parece que son tres los más importantes. En primer lugar, tenemos el modelador BIM. El modelador BIM se va a encargar, pues, aquí está, ¿no? El modelador BIM, ¿no? Se va a encargar de manera operativa, pues, armar los modelos, ¿no? En el software que ocupe, ¿no? Para esta labor. El coordinador BIM se va a encargar de, digamos, integrar estos modelos en una plataforma que nos permita elaborar un modelo de coordinación para poder revisar la compatibilidad de los modelos, detectar interferencias, levantar issues, ¿no? Incidencias, poder alertar de colisiones, ¿no? Entre dos elementos, ¿no? Y luego viene el BIM Manager, ¿no? Bueno, aquí le han llamado coordinación, perdón, responsable BIM, ¿no? El BIM Manager es el encargado de elaborar el plan de ejecución BIM, pero además de eso, eh, poder implementar la metodología BIM en el proyecto y en la organización, ¿no?
Es el responsable de, por ejemplo, de movilizar recursos, ¿no? De ver los procesos, los flujos de trabajo, ¿no? De gestionar el proyecto, ¿no? Eh, es el gestor BIM en pocas palabras, ¿no? Y luego pasan los responsables de área, ¿no? De cada disciplina, de cada especialidad, ¿no? Pero en la Guía Nacional BIM se menciona eh, un cuarto, por así decirlo, componente o personaje, mm, que es el líder BIM, ¿no? Algunos han estado de acuerdo con la inclusión mm, de este, de este responsable, ¿no? Y otros no tanto porque em, en algunas entidades, pues pequeñitas, como pueden ser las entidades municipales, ¿no? O regionales, pues generalmente no se tiene mucho presupuesto, ¿no? Ni para la ejecución de obras, ni para los recursos humanos, ¿no? Entonces, pues, claro, tú le dices en la norma que tiene que conseguirse un líder BIM, ¿no? Pero el líder BIM en entidades pequeñas es el gestor BIM. No hay ningún problema. O sea, las funciones las puede hacer el gestor BIM. Ahora, ¿qué es lo que nos dice ciertamente sobre el líder BIM? Que desarrolla estrategias y procesos de implementación a nivel macro, ¿no? Eso es principalmente lo que nos dice. Mm, y nada, esos son los cuatro niveles. Bueno, vendría a ser como que el organigrama de los roles BIM que se han identificado. eh, en, en la ISO también se habla un poco también de esto. Aquí justamente lo que les explicaba, ¿no? El gestor BIM es el que establece, digamos, los estándares, los manuales, los flujos de trabajo, los procesos, cómo se va a implementar la infraestructura digital, ¿no? La tecnología. Y también es el que elabora el plan de ejecución BIM, ¿no? Mm, También acá se menciona algo del CD, bueno, también. El coordinador BIM, ¿no? Es el que desarrolla el modelo de coordinación y de información. Es el que constantemente está, bueno, comunicándose con los equipos de trabajo, eh, y también tiene que, eh, digamos, asegurarse de que los modelos tengan justamente eh, o estén alineados a los manuales, ¿no? A los estándares que se han definido, ¿no? Claro, que si algún modelo escapa de esta regla, que digamos muchas veces pasa que el modelo no llega bien, llega incompleto o llega con información que no es la adecuada, ¿no? El coordinador bien tendría la potestad de rechazar el entregable y exigir eh, la corrección del entregable, ¿no? Entonces, esa es digamos, como que la función del coordinador BIM, elaborar el modelo de coordinación, tenerlo siempre actualizado, hacer los class detect y los informes de interferencias, revisar el diseño, ¿no? Ver si hay alguna incompatibilidad en los diseños y reportarla y estar en constante comunicación con los equipos de trabajo, ¿no? Aquí dice, ¿no? Revisar y plantear soluciones a las incompatibilidades e interferencias del modelo de información. ¿Sí? Y finalmente tenemos al modelador BIM, que es justamente ese técnico responsable que eh, va a desarrollar, va a ocupar los modelos en el software que, que, que maneje, ¿no? Eh, y también se va a encargar no solamente de desarrollar el modelo a nivel geométrico, ¿no? Sino también de introducir la información que sea necesaria en los modelos según los estándares, ¿no? Eh, de la otra parte, o sea, del otro lado, también se habla de un supervisor BIM, ¿no? Pero este supervisor BIM es un especialista BIM que está constantemente revisando la información, ¿no? Este supervisor BIM es un especialista BIM que es designado por la entidad para ese fin, ¿no? Para poder evaluar los entregables, revisarlos, dar sugerencias, ¿no? Y verificar el cumplimiento del plan de ejecución BIM, y también de los manuales BIM y de los estándares que se han definido en el PEP, ¿no? Bueno, aquí algunos requisitos, ¿no? De experiencia, ¿no? Cada parte pues tiene unos requisitos de experiencia, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos. Esto lo dejo ya para ustedes, para que los puedan evaluar, ¿no? Para que lo puedan leer, ¿no? Los puedan ocupar. Mm,
En esta parte se desarrolla, bueno, algunos aspectos como el de la seguridad, pero no los vamos a, a ocupar porque ahora vamos a hablar un poco de una de las herramientas que vamos a desarrollar, que vamos a utilizar en este programa, este pequeño programa de estudios. Estamos hablando de Civil 3D. Civil 3D es una herramienta de Autodesk, eh, de esta casa de software muy importante a nivel mundial, que, digamos, permite justamente desarrollar los proyectos de infraestructura civil, eh, principalmente movimientos de tierra, ¿no? También tiene aplicaciones en minería, en geotecnia, también se pueden hacer vías, ¿no? Y es justamente lo que vamos a ver. Está diseñado para, digamos, desarrollar obras de índole horizontal, ¿no? Como pueden ser caminos, canales, carreteras, obras lineales, ¿no? En general. Eh, y bueno, es bastante compatible con las demás herramientas de Autodesk. Vamos a hablar un poco de Construction Cloud también, de Navisworks eh, y también de InfraWorks, por supuesto, ¿no? Yo aquí tengo el InfraWorks también. Voy a mostrarles un poco de un trabajo que desarrollamos en el curso de la maestría. Estoy ya culminando unos estudios de maestría en la Universidad de Barcelona. Voy a mostrarles un poco de los trabajos que hemos desarrollado, mm, que justamente tienen que ver con la parte vial, ¿no? Voy a abrir el modelito, que debe estar por aquí. Si me permiten un segundito, porque el, el InfraWorld generalmente eh, dispone de gran cantidad de información. A veces los modelos tardan algunos minutitos en abrirse, pero lo importante es poder mostrarles el resultado del trabajo, ¿no? A ver, vamos a ver. Listo. Disculpen la demora, pero bueno, tuve que buscar unos archivos y bueno, aquí lo tengo. Tengo eh, unas vistas que puedes traer del InfraWorks, de unos proyectos viales, mm, algunos reportes, ¿no? Del diseño, ¿no? Del trazado horizontal y vertical, ¿no? De una carretera. Aquí tengo, ahí está, ¿no? Entonces, aquí he evaluado un perfil, una rasante, y bueno, que está diseñado para cierta velocidad, ¿no? Eh, este programa nos permite justamente evaluar esa optimización, ¿no? Nos permite optimizar el perfil y evaluar esa automatización del perfil, ¿no? Nos da, digamos, algunos alcances en términos de coste y también de obras auxiliares que se puedan utilizar, que puedan ocupar el trazo, como puentes y túneles y estructuras de drenaje y de contención, ¿no? Aquí nos da una idea de cuánto nos podría costar, o del ratio, ¿no? Del coste eh, de desarrollar algunos taludes, ¿no? Tanto en corte como en relleno, ¿no?
En esta parte tengo el diagrama de masas, ¿no? El conocido diagrama de masas. Y aquí tengo los reportes por estaca, ¿no? Aquí tengo como que eh, eh, las secciones transversales, digamos, ¿no? De esas estacas. Tengo el resumen de movimiento de tierras, ¿no? Que va a ocupar esa vía y las características del diseño geométrico vertical, ¿no? Y el resultado es algo como esto, ¿no? Entonces tengo una simulación en una etapa temprana. En una etapa temprana eh, que nos permite evaluar un trazo o más de un trazo o diferentes alternativas de trazo, ¿no? Con el mínimo de recursos eh, y de tiempo, ¿no? Y que nos permite ocupar las mediciones y los costes de manera muy rápida, ¿no? Esto nos permite, pues, evaluar diferentes alternativas de diseño eh, con un mínimo de esfuerzo, ¿no? Entonces también vamos a ocupar algunas herramientas de InfraWorks para poder elaborar ese tipo de presentaciones. Son presentaciones muy básicas, pareciera que son muy elaboradas, pero el InfraWorks tiene herramientas muy potentes para modelar este tipo de estructuras con el mínimo de esfuerzo, ¿no? Aquí tenemos otra presentación. mm, Esta es la autopista principal. En este lado, pues hemos proyectado un lago. Podemos proyectarle arbolitos. Podemos simular también coches, puentes, viaductos, glorietas. eh, en sí, prácticamente cualquier tipo de infraestructura civil que se pueda proyectar en un diseño. Esto es más de lo mismo. Este es el acceso al túnel, así que vamos a entrar un poquito a ver este, este elemento y este elemento también. El modelo en InfraWorks generalmente tiene dos partes. eh, una parte eh, que contiene la carpeta de recursos em, del modelo. Esto pues se almacena generalmente en la carpeta de Autodesk, documentos, y en documentos van a encontrar una carpeta que se llama ah, bueno, Autodesk InfraWorks Models. Aquí está. Autodesk InfraWorks Models, ¿no? Aquí pues generalmente se van a almacenar los modelos. Y los modelos en InfraWorks tienen dos componentes, ¿no? Voy a hablar de esto en las clases que vengan, eh, pero más o menos para darles una idea de cuánto puede pesar un archivo en InfraWorks. Por ejemplo, este archivo está pesando 1.7 gigas, ¿no? Y pues está compuesto de dos partes, la carpeta que tiene los recursos y también el ejecutable, ¿no? Entonces, tengo la carpeta y el ejecutable. Aquí la carpeta .files puede tener cualquier cantidad de documentos, ¿no? Estos documentos se van generando automáticamente por la cantidad de información que tengo en el modelo. Es bastante delicado su tratamiento, así que no les recomiendo ingresar ahí, ¿no? Porque, pues, si falta un documento, simplemente no va a abrir el modelo, ¿no? Voy a abrir, por ejemplo, este modelo. mm, Ahí veo que levantaron la mano. Voy a abrir el modelo y vamos a ver ese mismo modelo en el InfraWorks, ¿no? Hay, digamos, cierta interoperabilidad entre Civil 3D e InfraWorks. Me parece que es la que más se aproxima a lo que deseamos obtener en este programa de estudios, ¿no? Que es eh, principalmente ver de qué manera podemos optimizar justamente ese proceso de diseño, ¿no? Desde la parte civil, ¿no? Desde Civil 3D, ocupar de repente el diseño de un trazo y desde InfraWorks, pues, poder obtener presentaciones del trazo, ¿no? De ese trazo para poder socializarlo, para poder revisarlo, auditarlo eh, y corregirlo de ser necesario, ¿no? Muchas veces, pues, se gana mucha más expertise
desarrollando diseños cuando los vemos en un entorno 3D. Cuando lo vemos en un entorno 3D, decimos que generalmente o que realmente el diseño está coordinado, ¿no? En la metodología tradicional, pues no se hablaba de eso. Se hablaba simplemente de planos que se obtenían de forma manual, ¿no? Y que eran, digamos, muy difíciles de, de optimizarse porque, pues, costaba mucho trabajo, muchos recursos, pues, digamos, modificar muchos planos, ¿no? Y de forma manual esto, pues, podía traer o podría acarrear errores en los diseños, ¿no es cierto? En este enfoque BIM, pues, desde el modelo modifico una geometría y se supone que deberían, en concordancia con esa actualización, eh, poder actualizarse toda la documentación que viene de este modelo, ya sea plantas, perfiles, cortes, secciones, etcétera, automáticamente, ¿no? Con solo mover la pieza, pues debería ser capaz el programa de optimizar y de actualizar toda esa documentación gráfica que viene de este modelo, ¿no? Puedo hacer cortes donde yo quiera, puedo evaluar, por ejemplo, el trazo, cuánto tiene el trazo, las características del diseño, eh, también de la sección transversal y también del perfil, ¿no? Aquí puedo entrar, por ejemplo, a PK y puedo evaluar el perfil en un determinado PK, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una parte en pendiente mm, de grado uno de grado uno, ¿no? Es una función lineal y luego pasa a una función cuadrática, ¿no? En este caso tenemos una curva, ¿no? Una parábola que es simétrica, que tiene un PBI, ¿no? Este PBI tiene un K, un módulo K, una longitud de curva, ¿no? Etcétera. Entonces, este programa como que nos va a permitir eh, coordinar justamente los diseños que vienen de Civil 3D y poder revisarlos en un entorno 3D, ¿no? Muy bien, voy a dar el pase a nuestro compañero. Tenía una pregunta. Sí, que buenas noches. La consulta es, las afectaciones prediales, a veces una vía hay casas así, que son afectadas, ¿se puede también modelar, o sea, o mostrar en el diseño eso? Y por supuesto, sí se puede. Justamente el InfraWorks es conocido por sus ventajas eh, para integrar información GIS dentro de los modelos BIM. ¿Y a qué me refiero con esto? Que usualmente, pues, estos detalles de la cartografía, ¿no? Que provienen del catastro o de límites o sectores prediales, ¿no? Provienen de unas bases de datos GIS, ¿no? Que generalmente se representan o que están contenidas en archivos shapefile, ¿no? Entonces, estos archivos shapefile eh, son conocidos porque, digamos, son de formato abierto, si bien es cierto, Esri es el propietario de esta extensión, que es muy conocida, el shapefile, eh, pero en algún momento, pues, era tanto la acogida del archivo shapefile que era muy bueno representando, pues, ese tipo de información 2D, GIS, que se hizo abierto, ¿no? Se hizo un formato abierto que de hecho el QGIS también lo lleva. El QGIS es una herramienta similar al ArcGIS de Esri, pero que es de uso gratuito, ¿no? Entonces, en este QGIS yo puedo ocupar esa información de la cartografía o puede ser predial, ¿no? Para luego llevarla a InfraWorks, ¿no? Entonces, eh, ya de repente para la próxima clase te muestro esta carretera con los predios, pero sí se desarrolló para este máster, para este trabajo, unas capas que simulaban los predios, pero que no solo simulaban los predios, sino eh, que fueron extraídas de un repositorio gubernamental. Este proyecto está ubicado en España, bueno, para que lo tengan en cuenta. Y en España tenemos una entidad que se llama el PENOA, que recopila esa información, ¿no? Y no solo predial, sino también de otro tipo de afectaciones, cultivos,
predios, zonas arqueológicas, se pueden representar canteras, ¿no? Mm, información de los tipos de suelo, de las coberturas vegetales, ¿no? Toda esa información de la cartografía se puede integrar a InfraWorks a través de una extensión que se llama Shapefile, ¿no? Aquí está representado por las siglas SHP. Entonces, eh, aquí puedo ocupar esa información, ¿no? Eh, Colocarla y ver si estoy, digamos, interfiriendo o invadiendo alguna propiedad, ¿no? O de ser el caso, pues evaluar cuántos metros cuadrados, por ejemplo, tengo de afectación y poder, digamos, llevarlos a unos costes de compra de propiedades, ¿no es cierto? O de liberación de predios, ¿no? Entonces, esta información se puede ocupar en InfraWorks, ¿no? Aquí también, no sé si se ve, voy a subir un poco más la opacidad de la superficie, pero también hemos ocupado una ortoimagen, ¿no? Esta ortoimagen puede provenir de un satélite o puede ser obtenida en campo, ¿no? A través de las diferentes metodologías que hay en el mercado, ¿no? Como por ejemplo una de ellas es eh, el de los vuelos LiDAR, ¿no? Fotogramétricos. Entonces, estos vuelos LiDAR pues, nos permiten obtener muchos puntos, una nube de puntos con información del terreno, de tal manera de que esta nube de puntos, cuando se procesa y se filtra la información que no es relevante como para la obtención de los modelos digitales de terreno, se puede obtener una superficie que justamente represente la orografía del terreno, ¿no? Esta superficie, pues que a su vez, digamos, mm, compone un sistema de información geográfica, ¿no? Está conformado por un raster, ¿no? En este caso, un raster de terreno, ¿no? Que representa este modelo digital de terreno. Y que también, por supuesto, la puedo ocupar aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando veo la sección transversal o cuando veo el perfil de este elemento, pues puedo simular también el terreno. Aquí hay una herramienta que me parece que es esta para poder ver el terreno existente. Y si se dan cuenta, pues tengo aquí una línea verde, ¿no? Que nos indica a qué nivel está el terreno. Y en el caso de la sección transversal, pues aquí pues ya tengo la sección cargada, ¿no? Voy a ver las capas de superficie que hay, las diferentes capas de superficie que hay en esta cuota, ¿no? Y esto es dinámico, o sea, yo puedo jalar de esta pieza y puedo ver cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el trazo en función al terreno. Puedo evaluar la cota en este punto y en este punto y ver, por ejemplo, cuánta de altura de terraplén tengo en esa estaca. Eh, entonces, es bastante útil y dinámico, ¿no? Es más, yo puedo actualizar la rasante y los demás datos en todos los campos se van a actualizar. También puedo actualizar la topografía y los demás campos se van a actualizar. Y se van a actualizar los reportes y los planos y todo lo demás. Entonces, esa es la ventaja un poco de ocupar esta interoperabilidad entre Civil 3D e InfraWorks desde etapas tempranas. Esto es un prediseño, eso no es un diseño eh, definitivo, ¿no? Diseño definitivo tiene más cosas, tiene más nivel de detalle, pero sí, digamos, sí nos es importante para obtener algunas mediciones de los costes del proyecto en etapas tempranas, ¿no? Aquí tengo un perfil optimizado, aquí tengo diferentes alternativas, ¿no? Tengo diferentes alternativas. En la siguiente clase les voy a mostrar las alternativas que desarrollamos. Aquí desarrollamos una con un puente y otra con un túnel, ¿no? Aquí. Y lo hicimos muy rápido. La verdad que la herramienta nos ayuda bastante en eso. Incluso aquí, pues no sé si ya me cargó el video del túnel, porque había ocupado un túnel por aquí. Eh, Voy a buscar. Aquí está. Por ejemplo, en este video yo muestro el puente. Ahí pueden ver que es el mismo trazo. Mm, Aquí tengo un puente que atraviesa, tiene eh, un pilar y dos estribos, ¿no? Uno a cada lado. Incluso puedo modelar los apoyos, ¿no? de neopreno, ¿no? Y las vigas, y puedo cambiar los perfiles de las vigas.
puedo colocarle barandas, etcétera, ¿no? Y, y este, y este otro ejemplo es del mismo diseño, pero evaluando un túnel, ¿no? El túnel viene de la derecha. eh, voy a, voy a adelantar un poquito más hasta que llega a la misma intersección, ¿no? Y en la misma intersección, pues ya tengo el túnel. Ya no tengo el puente, sino tengo el túnel. Entonces, eh, pues, pues tenía dos alternativas. De las dos alternativas se escoge la más óptima, la, la alternativa óptima. Aquí está la presentación, ¿no? Y eso fue lo que se desarrolló en esta etapa. Esta es la autopista, me parece que ya la había mostrado, ¿no? No, esta no la había mostrado. Esta es otra variante, ¿no? Se hizo otra variante con esta, digamos, configuración. Se ha colocado aquí vegetación, coberturas vegetales, ¿no? Y acá está el túnel, ¿no? En vez del puente, pues se colocó aquí el túnel, ¿no? Así que es, bueno, bastante interesante desde el punto de vista, ¿no? Y como dices, pues también se puede añadir información GIS, ¿no? De la parte predial, ¿no? De, eh, de información de la cobertura vegetal, los tipos de suelo, los catastros, incluso datos de hidrología, ¿no? Las precipitaciones, la climatología, ¿no? Etcétera. Entonces, son, digamos, parte de esa cartografía que nos puede ayudar en fases tempranas a tomar decisiones respecto al trazo, ¿no? Muy bien. Eh, eso generalmente lo que lo que se hace en este flujo de trabajo es diseñar el trazo en Civil 3D. En Civil 3D ocupamos un modelo digital de superficie, ocupamos también un trazado, ¿no? Mediante esta herramienta que se llama Alignment, ¿no? Y luego desarrollamos secciones transversales, ¿no? Luego, después de obtener estas secciones transversales a partir de un corredor, de un elemento que se llama corredor, lo que hacemos es llevar este diseño al InfraWorks, ¿no? Una vez que esté conectado al InfraWorks, pues basta con aperturar ese vínculo para poder actualizar el trazo cuantas veces sea necesario desde Civil 3D. Entonces, por un lado, en Civil 3D ajusto los parámetros del diseño, ¿no? Verifico, por ejemplo, aspectos relacionados al trazo horizontal, los radios de curva, este, eh, las características geométricas de las curvas, las longitudes de tangentes, si son máximas, si son mínimas, si están acordes a la velocidad de diseño, o si de repente tengo curvas compuestas, ¿no? Tengo curvas, por ejemplo, que tengan espirales de entrada y de salida. Generalmente esto se ocupa en autopistas de velocidades de diseño más altas, ¿no? De 100 kilómetros por hora. Eh, y también algunos parámetros en perfil, ¿no? El diseño del perfil, el valor de K, por supuesto, vamos a hablar un poco también de los VABs. eh, También vamos a hablar de las pendientes máximas y mínimas, por supuesto, las características de una curva simétrica, una asimétrica, las longitudes mínimas, máximas, etcétera. Entonces, eso también se va a ocupar un poquito, ¿no? Pero vamos a dar mayor énfasis en la interoperabilidad BIM que se tiene utilizando el Civil 3D y el InfraWorks como herramientas que nos permitan ocupar un diseño que se puede optimizar, que puede ser interoperable, que se puede actualizar y que está constantemente vinculado con la información 2D y también los reportes de mediciones, ¿no? Y finalmente vamos a tener un informe de optimización, ¿no? Como este, donde se explica o se detallan algunos ratios, ¿no? Eh, del diseño y también de los costes. Aquí vemos la curva masa, el perfil, etcétera. Entonces, eso es un poco de lo que se va a ocupar en estas sesiones, en las primeras sesiones. Y luego, después de ocupar el diseño en Civil 3D en InfraWorks, vamos a utilizar una herramienta que se llama Vehicle Tracking, ¿no? Esta herramienta nos permite hacer verificaciones de nuestro em, vehículo de diseño en curvas o en tramos que sean críticos.
eh, sobre todo en curvas, porque en curvas usualmente lo que hacemos es diseñar algún tipo de sobreancho como para que el vehículo de diseño pues pueda girar o tenga cierta maniobrabilidad en girar, ¿no? A veces de repente no se tiene las condiciones perfectas para que el vehículo gire, pero eh, es verdad, es que eh, no debemos limitarnos solamente a revisar aspectos de la orografía del terreno, ¿no? Porque a veces la orografía puede ser complicada, pero sí alguna herramienta que nos permita verificar de forma dinámica si el elemento, el vehículo del diseño pueda maniobrar, ¿no? Pueda maniobrar en esa curva. Eh, y bueno, finalmente vamos a revisar la gestión y coordinación de los proyectos viales en Navisworks y también en Autodesk Construction Cloud en el módulo de Autodesk Docs. Muy bien, eso es lo que quería explicarles un poco de lo que iba a ocupar este curso. Yo en la próxima clase voy a arrancar con un diseño de una obra lineal en Civil 3D. Voy a utilizar la versión 2024. Ya, para los que no la tengan, la pueden conseguir en la página de Autodesk. Eh, yo aquí tengo una versión licenciada, por supuesto, pero ustedes pueden obtener una versión gratuita de, de tipo estudiantil, ¿no? Esta versión estudiantil, pues no estoy seguro si tiene un año o 2 años de, de prueba, pero sí tiene todas las funcionalidades, ¿no? Vamos a poner aquí Student, aquí les va a aparecer aquí Autodesk Education and Student Access. Entonces yo entro aquí y voy a ingresar a la plataforma Autodesk y aquí tengo, por ejemplo, los diferentes software que ocupa Autodesk, ¿no? En este caso vamos a utilizar el Civil 3D. Lo que vendría a ser el Civil 3D, voy a ingresar aquí, nos va a pedir qué tipo de suscripción queremos, ¿no? Queremos, en este caso, si somos estudiantes, nos vamos a esta pestaña y seleccionamos Student. Nos va a pedir aquí algunos datos, algún email corporativo de la institución, ¿no? En la que estamos estudiando y le vamos a dar a Submit, ¿no? Aquí eh, se nos van a habilitar las pestañas para poder ingresar nuestros datos, nuestro nombre, nuestra cuenta de Autodesk y después de esto, pues en la parte final se nos va a solicitar una copia del carnet de estudiante, ¿no? Con esto validamos de que somos realmente estudiantes y que vamos a ocupar el software para fines académicos, ¿no? Y no fines comerciales, ¿no? Para fines comerciales, obviamente, hay que adquirir el producto. El producto tiene un precio de, si no me equivoco, $3.000 anuales. Bueno, así que a menos que no tengan esa cantidad, ¿no? Para poder ocupar el software, eh, porque si, digamos, eh, es un software que es muy competitivo a nivel mundial, pero también tiene un coste, ¿no? Para poder llevar el programa, les recomiendo descargarse la versión educacional del programa, ¿no? Eh, y esa versión educacional también la pueden abrir para Civil 3D, InfraWorks, para Navisworks, para Autodesk Docs, etcétera. Entonces, en ese sentido no van a tener ningún problema, ¿sí? Así que nada. Si no somos estudiantes, como es mi caso, ya no tengo como que mi carnet, así que en ese caso ya no me viene bien esa alternativa. Sí es verdad que podemos habilitarnos una versión de Civil 3D de prueba por 30 días. Entonces, esta versión también es full, no tiene ninguna restricción. Solo necesitamos darnos de alta con una cuenta de Autodesk, ¿no? Eh, y, y poder descargar el trial, ¿no? Sí es verdad que tiene, digamos, todas las funciones, pero usualmente nos va a aparecer una ventanita recordándonos de que nos faltan tantos días para que vence la prueba, ¿no? Eso suele ser algo incómodo, pero es superable. Así que también lo he probado y es bastante bueno y de igual manera tiene todas las funciones, ¿no? Mm, Bueno, esto es ya un poco de los costes, pero como les decía, pueden ocupar la versión de educacional o la versión de prueba, ¿no? La versión de educacional, pues, eh, me parece que nos da hasta un año o 3 años. Ah, aquí está, un año, ¿no? Exacto, un año, ¿no?
un año de Civil 3D. eh, y la versión de prueba nos da 30 días si no somos estudiantes. Así que tienen esas dos alternativas. Muy bien, hasta aquí hay algún comentario, algún aporte, alguna duda. Otro de los aspectos que también se suele evaluar cuando construimos un modelo digital de estos elementos que tienen gran extensión es eh, cuántos tramos o cada cuántos kilómetros podemos ocupar un modelo. En este caso, el diseño de la vía ocupó 15 kilómetros y el modelo, como les mencionaba, no pesa ni más de, a ver, aquí, por ejemplo, el que ha abierto no pesa más de 5 gigas. Así que en ese sentido es un punto a favor hacia InfraWorks. Sí, el modelo que he ocupado realmente no tiene más de 2 gigas de tamaño, ¿no? Sí es verdad que está comprimido, pero no creo que pase las 5 gigas. Entonces, con 5 gigas puedo llegar a cargar un modelo digital de terreno con una determinada precisión de triangulación, con un espaciado de unos 50 centímetros entre rejilla y rejilla. También puedo cargar información GIS relacionada con la parte predial, con la parte ambiental, arqueología, hidrología, hidráulica, drenaje, climatología, probiología, etcétera. Eh, que nos permita, digamos, contextualizar nuestro diseño en un entorno GIS, en un entorno de información geográfica. También tengo una ortoimagen. Esta ortoimagen tiene una precisión de píxeles, ¿no? Generalmente aquí ocupamos no más de 50 centímetros por cada de tamaño de cuadrícula, ¿no? Si ocupamos menos, sí es verdad que si nos carga, digamos, el infraWorks es capaz de cargar ortoimágenes de una precisión muy pequeña, pero vamos a tener cierta dificultad en maniobrar el modelo, ¿no? Porque constantemente vamos a estar exigiendo a la máquina recargar esos píxeles. Entonces, cuando evaluamos un diseño conceptual, lo que sí recomiendo es cargar una ortoimagen eh, de una resolución alta, que no sea tan pequeña o que sea intermedia para poder maniobrar sobre el modelo. Entonces, no más de 50 o 25 con 25 centímetros de tamaño de cuadrícula creo que estamos bien. Ya para una fase final de presentación, de repente al cliente o de entrega, ¿no? Ya podemos sustituir esta otra imagen por una de mayor calidad, ¿no? Pero mientras vamos diseñando, mientras vamos recargando los modelos y vamos ocupándolos en Civil 3D y en el InfraWorks, pues realmente no es de tanta relevancia tener una autoimagen a tanta escala, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver bueno, el paso de una alcantarilla, ¿no? Una obra de drenaje. Eh, Aquí tenemos unos accesos, ¿no? De hecho, esta imagen no tiene tanta resolución, pero nos puede dar como que una idea eh, del entorno, del contexto donde está emplazado el proyecto. Aquí tenemos unos montículos de tierra, ¿no? Que pueden ser algunas obras provisionales, ¿no? De contención. Aquí tenemos unas parcelas, ¿no? También podemos dibujar las parcelas aquí directamente en InfraWorks si no se tiene esa información en un shape, ¿no? O en alguna base de datos particular. También podemos, digamos, simular las condiciones o las interferencias naturales del terreno, ¿no? Podemos simular riachuelos, ríos, bofedales, también canales, obras de infraestructura vial hidráulica existentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un camino existente, ¿no? Se puede apreciar perfectamente cómo está compuesto, cómo se desarrolla ese talud, ¿no? Que viene de este lado, ¿no? Que está en condición de terraplén y uno de corte, ¿no? Aquí también, este acceso también está bien representado.
Va a depender justamente de la triangulación, la cantidad de la densidad de puntos y de la triangulación, y también de la calidad un poco de la imagen, ¿no? Para ponerla en contexto. Aquí tenemos unos árboles, bueno, tenemos unas manchas también que simulan árboles, las copas de los árboles. De este lado tenemos una especie de campos, ¿no? Donde se desarrollan algunos cultivos, algunas obras hidráulicas de drenaje, interferencias, líneas de alta tensión, líneas eléctricas de telecomunicaciones, postes, etcétera. Prácticamente todo lo que se puedan imaginar se puede representar en Civil 3D y en InfraWorks. Eh, y sobre todo, como les reitero, el programa está ocupado para el diseño de infraestructuras a gran escala. Estamos hablando de obras lineales principalmente, ¿no? Caminos, carreteras, canales, obras hidráulicas, etcétera, ¿no? Entonces, para eso no, ocupamos el programa, ¿no? Hay otros softwares como Revit que también son de la misma línea de Autodesk, pero que están principalmente diseñados para ocupar eh, diseños de escala vertical, ¿no? Como suelen ser los edificios, ¿no? Eh, hospitales, colegios, viviendas multifamiliares, ¿no? Estructuras, ¿no? Cualquier tipo de estructuras en particular, pues las desarrollamos en Revit, es la herramienta más adecuada. Para este caso, bueno, tenemos una carretera que se ha modelado en Civil 3D y que se ha llevado el InfraWorks para, digamos, contextualizarla, ¿no? Aquí incluso se iba a proyectar un viaducto. mm, Modelar un viaducto es muy sencillo. Simplemente hago, o sea, por ejemplo, digamos que quiero ocupar el viaducto acá. Voy a crear, por ejemplo, una carretera compuesta. Esta carretera compuesta tiene mm, una determinada sección transversal que pueda estar definida aquí en esta biblioteca. En esta biblioteca ocupo pues secciones transversales de vías de 2 carriles, 4 carriles, 4 carriles con separador central. eh, Tengo también estructuras de tipo puente, ¿no? Etcétera. Entonces, por ejemplo, digamos que ocupo este perfil, ¿no? Simplemente selecciono el perfil, selecciono los puntos donde pues se va a ocupar el diseño en planta y automáticamente pues el programa ya va a dibujar la vía, va también a desarrollar los taludes, ¿no? De corte y relleno hacia ambos lados donde sea necesario y también va a modelar la geometría de la obra lineal, ¿no? Ahí podemos ver la obra lineal, incluso con la señalización horizontal, también las obras de concreto, anexas, etcétera, ¿no? Simplemente aquí, pues selecciono este elemento, pues que tiene aquí algunas propiedades, ¿no? Tiene algunas propiedades. Puedo determinar aquí el tipo de carretera, si va a ser una autopista, el freeway, o puede ser una vía arterial, colectora, local. ¿A qué normativa de diseño? Esto sí no se puede cambiar. Esto se ocupa la norma de diseño ASTO 2011, ¿no? Que es la más conocida, ¿no? Es la que se usa en Norteamérica, me parece. También está asociado el peralte en las curvas, ¿no? Por supuesto. Así que ahí, bueno, voy a hacer un corte aquí para ver el peralte, ¿no? Peralte, ahí está. No se puede apreciar de que se está desarrollando el peralte, un peralte de 4,77%, ¿no? Este valor se calculó automáticamente en función a la velocidad y a la norma de diseño, ¿no? Y bueno, y también algunos aspectos de visualización como las marcas viales, etcétera, ¿no? Otro aspecto importante es que puedo, pues, ocupar las piezas de forma independiente y puedo cambiar los atributos o parámetros de estas piezas, ¿no? Por ejemplo, este carril tiene un ancho de 4 metros y el de acá tiene 3,6, ¿no? Tiene un espesor de 20 y una pendiente de 2%. Incluso puedo cambiar la textura. Por ejemplo, quiero simular un concreto. Pues si quiero simular un concreto, simplemente hago un clic aquí, cambio la textura y aquí tenemos un concreto. Esta otra pieza también se puede manipular de forma independiente, ¿no?
Esta pieza es una barrera New Jersey. Esta barrera New Jersey se puede configurar o al centro o hacia la izquierda o a la derecha, ¿no? Y también puedo modificar incluso la textura, ¿no? De este elemento. Podemos poner, por ejemplo, que tenga esta, no sé, a ver, hago un clic afuera y automáticamente va a cambiar la textura. ¿Sí? Ahí se puede ver la estructura. Y si quiero modificar el perfil, pues simplemente selecciono la hora lineal, clic derecho, aquí selecciono pues mostrar PK, mostrar PK en visualización en perfil y en sección. Estas dos herramientas son las que ocupamos más, así que mm, más temprano que tarde, pues se van a familiarizar con estas dos opciones que tenemos aquí. La primera es para visualizar el perfil. Podemos ajustar el perfil a la vista para detallar el perfil de inicio a fin y también podemos detallar la sección transversal. Entonces, cuando detallamos la sección transversal, también se va a ocupar, se va a mostrar un eje de color amarillo para poder de forma dinámica desplazar hacia el punto que queramos evaluar, hacia la estaca que deseamos evaluar, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy en una condición de terraplén. Aquí, en efecto, se puede ver tanto en la imagen como en la sección transversal que estoy ocupando una sección en terraplén, ¿no? Incluso si vamos más allá, el programa te dice cuál es el área en esa estaca de terraplén. Y es más, si vamos más allá, tenemos una herramienta aquí que nos permite calcular los volúmenes de corte y relleno de forma automática. Simplemente vamos allá, nos dice que, a ver, ahí están las cantidades y ahí está calculando los componentes, ¿no? Con esto se puede generar un informe, ¿no? Este informe es de los componentes y el de las áreas, el de los volúmenes, está por aquí. A ver, desmonte. Ahí está. Esta es la carretera 23 y ahí está, ¿no? Entonces, tengo de corte, tengo 12.684 metros cúbicos. En terraplén, por supuesto que tengo más, tengo 33.156 metros cúbicos. Y la diferencia es el terraplén neto que vendría a ser positivo en este caso. Y puedo generar un informe, por supuesto que puedo generar un informe. Un informe del movimiento de tierras y un informe de los componentes que conforman la estructura del pavimento, ¿no? Es más, esto puede ser dinámico porque aquí el terraplén me parece que no se desarrolla de forma correcta. Este talud no es correcto. Como este talud no es correcto, pues vamos a ajustar las propiedades de esta explanación. Aquí el parámetro que está mal es este, que se llama límite de explanación. El límite de explanación es la distancia horizontal que ocupa desde el borde eh, exterior de la estructura de esta sección transversal hasta el borde donde se desarrolla o donde se encuentra esta pendiente con el terreno. Entonces, vemos que nos está quedando corto. Si nos está quedando corto, vamos a darle un valor más grande, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que recomiendo es ponerle un valor entre 1 y 99. Voy a poner el valor máximo, que es 99. Eso no importa para nada porque al final lo que va a hacer el programa es extender esta línea de este punto a este punto hasta donde encuentre el terreno. Donde encuentre el terreno, pues lo va a cortar y lo va a, a mostrar muy bien, ¿no? Lo va a mostrar muy bien, lo va a corregir, lo va a cortar, ¿no? Del otro lado igual, del otro lado selecciono, doble clic y vamos a colocar un valor de 99. Con esto actualizo el modelo, ya tengo el modelo actualizado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a generar el reporte. Calculo y vamos a ejecutar. Y acá tengo los resultados, ¿no? Estos son los resultados, ¿no? Ahora tengo de terraplén neto un valor mayor, por supuesto. Tengo 20.769.23 metros cúbicos. Esto se modificó, esto no se modificó porque son los mismos valores, ¿no? Lo único que se ha modificado son los taludes. Nada, eso es lo que les quería mostrar en la sesión de hoy. Hemos hablado un poco de BIM, hemos repasado un poco la guía nacional BIM, la ISO y también la guía de la Building Smart. Y también hemos
mostrado un poco la interoperabilidad entre Civil 3D e InfraWorks. Hemos mostrado algunas presentaciones de unos proyectos académicos, por supuesto, de una vía en InfraWorks, algunas herramientas básicas y, por último, cómo se obtuvieron algunas métricas rápidas a partir de un diseño conceptual, ¿no? Como en este caso. Y bien, la próxima clase vamos a ver un poco más de Civil 3D, de opciones de diseño, un poco también interoperabilidad con InfraWorks y vamos a empezar a diseñar nuestra vía, ¿no? La vía que vamos a ocupar durante estas 9 sesiones que faltan. Y con eso tenemos que, como que completando la, el syllabus o el programa que se había diseñado, ¿no? Para estas 10 sesiones. Así que, pues eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna consulta o duda de parte de los presentes, pues yo con gusto pues estaré para contestar. Muy bien, les agradezco bastante su participación, su tiempo. Eh, los canales de comunicación están abiertos mediante el administrador eh, de la página, de la plataforma y nada, nos vemos el día miércoles a la misma hora para continuar con el temario. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ronald Amaya. Bueno, vamos dando la introducción de este curso, ya, perdón, del diplomado. Y bueno, pues nuestra primera sesión el día de hoy y el día miércoles, bueno, empezamos ya con todo, ¿no? Pues recomendable ahí, como ha dicho el ingeniero, descargarla, todo eso que mostró para descargar en la web. Bien, entonces ya se ha capturado sobre la asistencia, ya solamente a Victus y PC faltaría. Victus y PC. Por favor, poner siempre su nombre y apellido para poder tomar la asistencia también, ¿ya? ¿No? PC Victus, comunícate con tu asesor. Muy bien, ingeniero, gracias. Vamos a